Pues muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en el marco de las actividades del Congreso Internacional de la Sociedad Química de México. Les agradecemos a todos y a todas su presencia en esta actividad vespertina, que es para mí un honor ver cristalizada, sobre todo porque ha sido elaborada y pensada por los estudiantes y que yo espero sirva de reflexión una vez que ha terminado las actividades académicas del Congreso al respecto de lo que significa ser químicos y hacer química en una nueva generación y para un nuevo mundo. Así que, sin más, de verdad agradecer los chicos y chicas miembros de las secciones estudiantiles que son quienes han trabajado este proyecto para que comiencen el trabajo. Así que adelante. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la presencia de todos los asistentes por vía electrónica y como presidente de la Sociedad Química de México, agradezco infinitamente el trabajo de todas las secciones estudiantiles, de la sección estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Universidad de Guanajuato, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La Sociedad Química de México les agradece que se hayan sumado al reto que tenemos en la nueva era de la Sociedad Química de México, en donde tendremos que recobrar la conciencia de gremio como químicos, que es algo que en los profesionales se nos ha olvidado. Efectivamente, sí. Y una de las cosas que cuando se crearon casi todas estas secciones estudiantiles decía, y todos oímos eso, químico, ¿y qué es un químico? Tú eres químico industrial, tú eres químico, ingeniero químico, no, yo soy químico, entonces tú eres menos que todos los demás, ¿sí? Entonces, ante esta situación y ante estas perspectivas, el tema de la mesa que ustedes han propuesto y que han organizado me parece completamente pertinente. Y como dice el doctor Carlos Frontana, que es el vocal académico del Comité Ejecutivo Nacional y es el coordinador académico de las secciones estudiantiles, que lo hace. Es bastante pertinente porque de esto tendríamos que cuestionarnos tanto la sociedad científica, la gente que nos prepara, los profesores y además los mecanismos que evalúan las licenciaturas en química, qué cosa es un químico y cuál es eso. Entonces, les agradezco mucho y la Sociedad Química está como parte de sus colegas para apoyar esas iniciativas. Adelante, Jesús Emiliano, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Frontana y al doctor Ignacio por este tan cálido recibimiento que nos están dando. Me gustaría primero iniciar diciendo que esta mesa de diálogo más que nada va a tratar de deconstruir un poco lo que significa ser un químico. Cuando se publicó en las redes sociales de la Sociedad Química de México la actividad, vi que había gente como inconforme diciendo de qué va a tratar o qué título tan más extraño, incluso decían que lo había propuesto un expresidente. Más que nada es eso, ¿no? Tratar de deconstruir qué significa ser un químico y quiénes son químicos, ¿no? Para esto vamos a contar contamos con la presencia de miembros de las diferentes secciones estudiantiles de la Sociedad Química de México, como ya lo mencionaron. Entonces, sí me gustaría presentar a los que están en este momento, que son los que nos van a estar acompañando en esta mesa de diálogo esperemos tan amena, ¿no? Por su parte tenemos a Isabel Teixeira de la Llave, que es prosecretaria de la sección estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También contamos con Alejandro Cruz Antonio, vicepresidente de la misma. Contamos con Manuel Otón Luna González, presidente de la sección de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con José Adrián Vega Mercado, presidente de la sección de la Universidad Autónoma del Estado de México, con Ángel Esteban Loya García, presidente de la sección de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y a su vez con Rubén Jesús Carballo Tarango, miembro de la misma. Les agradezco a todos la presencia y su participación en esta pequeña mesa de diálogo. Y bueno, ¿de qué
Ya entrando un poco más en tema, quisiera hacer una pequeña, muy pequeña reseña de la historia de la química, ¿no? Porque pues si vamos a hablar sobre esto, pues tenemos que ver desde dónde inició. Pues sabemos que la química ha estado presente por mucho tiempo, ¿no? Lo decía Richard Wrangham, que el cocinar es lo que nos hace humanos, que es un proceso químico, que es lo que permite transformar materia en energía para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo crezcan mediante reacciones químicas, pero tampoco vamos a decir que nuestros primeros ancestros eran químicos como tal. Tenemos que en la antigua Grecia, Demócrito ya empezaba a plantear una teoría atómica, ¿no? No como tal, pero sí decía que la materia está conformada por muy pequeñas cosas. Más adelante Aristóteles hablaba de la teoría de los cuatro elementos, que bueno, posteriormente fue desechada. Posteriormente pasamos a la alquimia. La alquimia es bastante interesante. Muchas veces se habla de un oscurantismo, de que no tiene tanta coherencia científica, pero son las bases de lo que somos hoy en día los químicos. Tan solo decir que ya se hablaba de metales, ya se hablaba de simbología, se hablaba de transformaciones, de reacciones. A lo mejor algunas no eran tan coherentes, sí, pero también se obtuvieron técnicas como de destilación y de cristalización en ese momento. Entonces se me hace bastante interesante que lo debemos de manejar hoy en día, ¿no? También tenemos a Richard Boyle, que se le dice que terminó con la alquimia, ¿no? Lo conocemos a lo mejor por la ley de los gases de Boyle, pero más allá, ¿qué es lo que ha estado pasando? Pues también tuvimos la teoría del flogisto, muy famosa, que a lo mejor estaba un poquito perdida, como lo hemos estado en muchos aspectos nosotros, pero que, que vamos por no tan mal camino, ¿no? También tenemos después empezamos con la teoría atómica de Dalton, ¿no? Un átomo muy sencillo para posteriormente pasar a lo que hoy en día se conoce o creemos que es un átomo, un núcleo compuesto por protones, por neutrones, electrones, girando o orbitando alrededor, que no sabemos realmente ni dónde están. Posteriormente tenemos al matrimonio Curie con la radiactividad y bueno, podríamos hablar horas y horas sobre la química, la historia de la química, los grandes descubrimientos de la química, hablar también de la tabla periódica, hablar del proyecto Manhattan, pero no es el punto del día de hoy. Entonces, me gustaría que nos centráramos, ya que estábamos hablando de químicos y de química, que viéramos, pues, definiéramos más que nada qué es la química, ¿no? Según la Real Academia Española, es la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformación de los cuerpos a partir de su composición. Por otro lado, Cambridge University la define como el estudio científico de las características básicas de las sustancias y las formas en las que reaccionan o se combinan. Para esto, quiero ya pedirle a los muy amables compañeros de las secciones que me definan para ustedes qué es la química. Entonces, no sé quién quiere iniciar en este momento. Ok, José Adrián, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí la química no se trata solo de hacer nuevos hallazgos, sino además de todo crear, ya que la química es el arte de hacer la materia compleja. La química es la ciencia de la materia y de sus transformaciones. Su expresión más alta es la vida misma. Y bueno, esta definición que nos dan de la RAE se basa en el concepto de la materia como sustrato de todo trabajo químico. La química también suministra materiales a la física, a la industria, proporciona modelos y sustratos a la biología y la farmacología, y aporta propiedades y procedimientos a las ciencias y a las técnicas en general. La tarea de química es revelar las vías de la autoorganización y trazar los caminos que conducen de la materia inerte a través de, por así llamarlo, una evolución prebiótica puramente química al nacimiento de la vida, de aquí a la materia viva y luego a la materia pensante. La química nos proporciona medios para interrogar el pasado, explorar y tender puentes hacia el futuro. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Ahora no sé si quién quiera continuar o voy designando yo en esta ocasión.
Alejandro, ¿qué tal? Para ti, ¿qué es la química? Cuéntame. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice José Adrián, pero yo lo veo desde otra perspectiva. Para mí la química, además de ser una ciencia, es una manera de hacer arte. ¿Por qué? Porque está relacionada primero que nada con la vida, es decir, con el hombre, con la naturaleza, y en la naturaleza engloba a todos los seres vivos. También está en las rocas, en los minerales, en los volcanes, en los océanos, y no solo se queda en nuestro planeta, al contrario, tenemos el espacio exterior que conforma de tanta química que quizá aún no tenemos la tecnología para llegar a ello, pero estoy de acuerdo que con ayuda de la físico-química, la astrofísica, la astroquímica, en algún momento vamos a llegar a conocer todo lo que tenemos en el exterior. Muchas gracias, Alejandro. Isabel. A ver, para mí, la química es, bueno, actualmente siento que lo vemos como un todo, pero a la vez nos limitamos a su definición, porque cuando yo pienso en química y normalmente pienso directamente en química analítica, físico-química, orgánica y nuclear, me parece, ¿no? Entonces son subgrupos o ramas, como le llaman algunas personas, de la química, pero a mí me gusta más verla como la ciencia más general que en realidad es, porque al decir que la química es el estudio de la materia y bueno, y sus interacciones con la energía, ahí es donde se abre todo y deja de ser solamente las subramas que mencioné. Y entonces es donde eh, comienza a ser una ciencia muchísimo más global de lo que normalmente estamos como predispuestos a pensar. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, yo estudio ingeniería en materiales, a pesar de que mi título no va a decir químico, yo sí pienso que estoy estudiando química porque estoy estudiando la materia y justamente sus interacciones con la energía, porque eso es estudiar los materiales en sí. Entonces, bueno, para mí la química es más un término sombrilla para todas las ciencias que estudian la materia, no solo unas pocas ramas que después ya hay varias que se despliegan a partir del núcleo de la química. Muchísimas gracias, Isabel. Muy, muy interesante. Ángel. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo estoy muy de acuerdo con Isabel. Para mí la química es la manera más pura de hacer ciencia. Para mí la química es la ciencia de la transformación. Como bien lo dice la RAE, es una ciencia que es el tronco, es la ciencia central. Bien dice Brown en su libro La química, la ciencia central. Es el tronco de las ciencias, el cual se va subdividiendo en muchas ramas debido a diferentes interacciones de la misma materia. La química es la ciencia hermana de la física, solo que la física se encarga también de estudiar la antimateria y ahí ya no se mete la química. La química se trata más de estudiar cómo es que las partículas chocan e interaccionan, se intercambian energía para poder lograr crear o descomponer ciertos compuestos de interés o incluso que no son de nuestro interés. La química está metida en todos lados y es a lo que nos gustaría llevar la discusión, que en todos lados se encuentra la química, no sabes para dónde voltear sin pensar en la química. Estás comiendo y estás pensando en carbohidratos, estás pensando en grasas, estás viendo la televisión y estás pensando en el plasma, estás pensando en lo que sale en los anuncios, en cosas que son dañinas, son cancerígenas. Una persona está enferma y piensas en los medicamentos. Entonces creo que es bastante difícil evitar la química y nosotros como químicos vivimos inmersos en nuestra profesión y nos resulta bastante difícil a veces desconectarnos de la misma. Entonces yo creo que la química es una parte central más de nuestra vida humana como seres pensantes
y que logramos transformar en muchas otras cosas. Así es, dijiste algo muy importante, ¿no? Aparte de Isabel, la química es la ciencia central, ¿no? Es muy cierto. Manuel, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? Hola, buenas tardes a todos. Estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Adrián y Alejandro. Para mí la química es la máxima expresión del orden. Si nosotros lo pensamos al momento de que vemos nuestra vida diaria, cómo funciona el metabolismo, cómo se hace la respiración de las plantas, nosotros, nuestra propia respiración, cómo funcionan varios dispositivos electrónicos que usamos todos los días, cómo se mueve el mundo a través de la química, pues nos damos cuenta de que no estamos exhortos de conocerla, ¿no? Esta misma necesidad de la humanidad de querer avanzar en pro de nuestro beneficio, ya sea buscando soluciones, enfermedades, queriendo mejorar la tecnología con la cual contamos, es necesario un conocimiento amplio de la misma química. Que está claro que el mundo funciona gracias a varias fuerzas fundamentales, ¿no? No necesariamente la química, la física también, pero sí es un pilar muy importante en el desarrollo de la humanidad, por lo cual desconocer de la química, independientemente del área a la cual pertenezcamos, pues es muy, muy arriesgado decir, ¿no? Que la química no es algo importante. Muy bien, toda la razón. Por último, Rubén, ¿qué nos puedes complementar a lo que ya dijeron los compañeros? Pues estoy de igual manera de acuerdo con mis compañeros. Sin embargo, pues la química no siempre es vida ni es una creación humana, porque si también, bueno, nosotros como humanos a veces le damos un mal uso y pues si bien está en todo lo que nos rodea, pues también está a veces en la destrucción y pues es aquí donde nosotros debemos de ver cómo la queremos usar, si para crear o para destruir. Sin embargo, pues es un eje central pues para toda la humanidad. Como bien lo dijeron, es uno de los pilares, pero yo diría que es el pilar de la humanidad hoy en día porque pues se aplica en la medicina, en la biología, en la ciencia de materiales, como decía la compañera, pues en todo lo que nosotros queramos avanzar. Y pues sin ella yo creo que ahorita pues no existiría nada o no habría avances en prácticamente ninguna rama, si no fuera una ciencia central en la humanidad. Toda la razón, Rubén. Manejas algo muy interesante, ¿no? Siempre hablamos de lo bueno de la química, pero tiene un potencial bastante dañino y maligno también, ¿no? Si se quisiera, un químico con sus conocimientos puede causar mucho daño, como ya lo hemos visto, ¿no? Con el proyecto Manhattan es parte química y física, ¿no? Es muy, muy, muy importante lo que ustedes plantean. Ahora, ya que más o menos definimos lo que es para cada uno de ustedes la química, porque realmente podríamos estar horas aquí tratando de definirlo. Supongamos que un químico es aquel que sabe química, que emplea la química, que modifica la materia. Para ustedes, ¿qué es un químico como tal? A ver, Isabel, por favor. Bueno, yo puedo ver a esa pregunta de dos formas diferentes, porque puede ser que un químico sea alguien que en su título diga licenciado en química y ya está, o licenciado en algo relacionado a la química, y pues técnicamente eso es un químico, una persona que estudió una carrera que lleva por nombre química. Pero me parece que limitarlo a ese grupo de personas no es tan buena idea, porque, bueno, como ya mencionamos antes, la química está en todos lados, entonces, en toda aquella ciencia que se estudie la materia, como mencioné antes, pues está haciendo química. Por lo tanto, no sé qué tan raro suene esto, pero todas aquellas personas que manipulan y estudian la materia, también se les puede llamar químicos
aunque en su título no diga licenciado en química. No sé qué opinen ustedes. Sí, tienes mucha razón. Rubén, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, yo pienso que un químico pues sí es una persona que manipula la materia y obviamente todas sus transformaciones. Y a lo mejor lo que nos diferencia de otras personas es esa capacidad del asombro que pues que poseemos al siempre buscar pues una transformación diferente o un cambio. Sin embargo, pues sí hay ramas de la química o otras profesiones, perdón, que usan la química. Sin embargo, no son químicos, podríamos referirnos, no sé, a un biólogo, a un médico que, pues si bien usa la química, pues no como tal son químicos, porque solo es un instrumento del que se apoyan. Sin embargo, pues un químico sí es una persona que se especializa en esa área, pero aparte de eso, pues un químico se debe especializar en alguna rama que él quiera estudiar o del cual se quiera apoyar, porque pues si bien somos químicos, pero no somos químicos de todos, hay los químicos analíticos, los orgánicos, los inorgánicos, o químicos que se especializan en el área clínica. Sin embargo, pues así como decir que todo el que usa la química es un químico, pues yo diría que no. Ok, Adrián, no te veo como muy conforme. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, como puede leerse en un antiguo libro chino, las tres palabras, decía así, la alquimia es el arte de los artes, es la ciencia por excelencia. En nuestro tiempo, al igual que el artista, el químico plasma en la materia los productos de su imaginación. La partitura de la química no es tan solo para tocarla, sino también para componerla. Los químicos, yo pienso que son aquellos, independientemente de carreras, títulos, los químicos son aquellos que además de estudiar la sustancia, composición, naturaleza, propiedades, interacciones con otras, lo hacen en cualquier medio, ya sea el medio ambiente, el medio natural, in silico, dentro de un laboratorio o de la industria. Por ambos caminos se obtienen cosas. Con la química puedes cambiar el orden de los átomos y crear realidades que antes no existían. Alejandro, te veo un poco ansioso. ¿Qué pasó? Con lo que decía José Adrián, entonces, por ejemplo, no sé, cierta tía vio un video en YouTube de cómo hacer gel antibacterial, pero mi tía es maestra, pero también es química porque desarrolló un gel antibacterial o cómo funciona en esa parte. Es para todos, ¿eh? Rubén, ¿qué pasó? Pues es que, por ejemplo, ahí volvemos a lo que yo comentaba, o sea, el usar la química como una herramienta o aplicarla no quiere decir que vayamos a ser químicos, porque a lo mejor el hacer un gel antibacterial es seguir una receta y entonces, bueno, pues un chef que sigue una receta, vamos a decir, ah, pues él también es un químico porque él está transformando harina y huevos en un pastel, entonces, pues no, o sea, ahí el conocimiento químico que cada quien adquiere es lo que nos hace químicos, no el tener la capacidad de seguir una receta y a lo mejor poner ciertas cosas para transformarlas. Porque si bien a lo mejor nosotros podemos decir en el laboratorio, bueno, pues dénsela a una persona el cómo hacer una reacción y la va a poder hacer porque lo podemos describir paso a paso. Pon esto, haz esto, mide tanto de esto y la va a seguir como si fuera una receta de un pastel, pero ahí eso no, o sea, no va a definir si es un químico. El definir que es un químico es el tener los conocimientos y poder aplicarlos ahí en una reacción y poder saber qué es lo que está pasando y saber qué es lo que podemos esperar de esa reacción para transformar lo que sea, o sea, tanto para hacer un químico orgánico, para aplicar ese conocimiento, no sé, en la remediación de un río o en la creación de un nuevo material o para implementarlo para hacer un fármaco, pero ahí va a ser donde el conocimiento va a radicar. Ok, Alejandro.
veo que quieres dar réplicas, Rubén. Después va Adrián y por último No, Isabel. no, si quieres que continúe José Adrián, porque levantó primero su mano, no te preocupes. ¿Sí? A ver, Adrián. A ver, muchísimas gracias. Bueno, a tu respuesta, igual una persona, como dijo nuestro compañero Rubén, una persona puede seguir al pie de la letra una receta. Y sí, dentro de ella ocurren reacciones químicas. Sin embargo, el químico compone, el químico crea, el químico sabe lo que está haciendo gracias a sus estudios sobre las propiedades, composición de la materia, con el fin de satisfacer alguna necesidad que se presente. Yo creo que es todo. Ok, Alejandro ahora sí, después Isabel y sigue Ángel. Entonces podríamos decir que no hay un límite para ser un químico, porque digo, supongamos que estamos en el laboratorio y tenemos, no sé, un artículo de química orgánica. Y en este caso, le podemos decir a cualquier persona que realice cierto experimento. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Está haciendo química o solo está siguiendo una receta? ¿Cuál es el parámetro para definir que está haciendo química como tal o que solamente está siguiendo instrucciones? Para mí es algo diferente. Entonces, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, por lo que hemos comentado hasta ahora, pienso que se empieza a acotar un poco la definición de químico, porque entonces, bueno, con lo que comentaron los tres, ahora bueno, para mí, ahora un químico es alguien que tiene el suficiente conocimiento acumulado como para entender, y si no lo entiende, como para saber analizar y buscar la información para entender algún proceso o alguna transformación de la materia. Entonces, en el ejemplo que daba Alejandro, no tu tía o tu mamá que está haciendo un gel antibacterial, seguramente no es química porque no sabe por qué se está diluyendo, por qué está pasando esto, por qué hay que mezclar tal cosa y tal cosa, si hay que enfriarlo, porque es algo que no sabe. Solo sabe que pues lo tiene que hacer porque así dice en el video de YouTube que encontró. Pero ya un químico pueden decirle, mira, este es el procedimiento, y el químico va a decir, ah, sí, tengo que calentarlo porque va a pasar esto y necesito esto y tengo que llegar a aquello, y si hay alguna cosa que no sabe, sabe dónde buscarla y cómo interpretar lo que encuentra de información nueva. Entonces, ahí creo que la respuesta a tu pregunta de dónde es el límite, o sea, no hay uno fijo, así, simplemente es a qué punto ya sabes lo suficiente como para interpretar y conocer la transformación con la reacción que estás haciendo. Ok, Ángel. Pues a mí me gustaría definir más a un químico con una escala y quizá esta escala se aplique a todas las demás áreas del conocimiento. ¿Qué tan químico es una persona o química? Va a depender de qué tan profundo sea su conocimiento en la química, ¿sí? Quizá no sé, un ingeniero industrial sepa un poco de química, quizá la aplique, pero eso no lo hace un químico como lo es un químico industrial o un químico puro o un ingeniero químico. ¿Por qué? Porque ellos ya llevaron mucho trasfondo químico a lo largo de su vida. Entonces, eso se nos puede aplicar en cualquier área del conocimiento. Quizá yo no soy matemático, pero ya he llevado bastantes matemáticas y quizá alguien que no es tan matemático como yo me diga que soy un matemático, pero alguien que sabe más matemáticas que yo me va a decir que no soy tan matemático. Y quizá eso se pueda aplicar a todas las áreas del conocimiento. Entonces, a mí me gustaría definir a un químico como alguien que tiene un conocimiento profundo en la química. Ok, aquí les voy a dar una preguntita a los demás, ¿no? Porque realmente para allá quería ir yo. ¿Qué se necesita para ser un químico, no? Ya estamos definiendo más que es aquel que transforma la materia, que tiene ciertos conocimientos. Y Ángel menciona muy bien sobre, no sé si muy bien, ¿no? Pero a mi parecer me gusta su idea de estratificar, ¿no? De poner una escala, pero
¿qué tanto es profundo, por ejemplo? ¿O qué materias necesitaría yo saber? ¿Qué conocimientos tendría yo que tener para ser un químico? O a lo mejor si me falta, no sé, un curso de fisicoquímica, ya no soy químico. No sé, a ver, Alejandro, primero te he dado la palabra para, por si quieres responder a lo que dijeron los compañeros. Bueno, respecto a eso que tú dices de si me falta fisicoquímica, no sé químico, al menos en lo personal, yo eso lo viví en la facultad. Teníamos X profe que decía que no éramos químicos porque no llevábamos cuántica, pero ¿estás de acuerdo que nuestro enfoque en lo químico es hacia otro sitio? Entonces nosotros le debatíamos, decíamos, sí somos químicos, o sea, no nos enfocamos a cuántica, pero nos enfocamos a la parte bioquímica, a la parte clínica, a la parte farmacéutica, donde al final se termina desarrollando la química. Ok. Sí, tienes razón, ¿no? Manuel, no te hemos escuchado en un buen rato. ¿Qué tienes que decir al respecto? Estoy bien enojado, no es cierto. Bueno, sí hay que dejar algo muy en claro. Si cualquier persona con la suficiente capacidad de poder realizar algún procedimiento puede hacer química, no necesariamente es un químico. Porque un químico tiene la capacidad, el raciocinio y el poder de entender qué es lo que está pasando, poder transformarlo a su manera y a su vez ver, vamos a dejarlo de alguna manera, aplicaciones que puede tener lo que está realizando. Tomemos el ejemplo de Isabel con lo del gel antibacterial, ¿no? Es muy fácil ver un tutorial en YouTube, te dan ya valores, concentraciones muy específicas, igual algunos reactivos, y tú lo elaboras, ¿no? Estás haciendo química, eso está muy padre, porque si bien toda la gente no entiende qué es lo que está pasando, pues la culminación de todas esas aplicaciones para llevarlo a la vida diaria de una manera más sencilla, pues yo creo que es el objetivo, ¿no? De la química. Sin embargo, cabe destacar que si no estás consciente de lo que realmente está pasando, no voy a decir que no tienes derecho a llamarte químico, pero al menos no entiendes un poco de lo que estás realizando. Entonces, decir, no manches, sé realizar cierto experimento, ¿no? Tengo la capacidad de poder crear tal cosa porque en mi trabajo me lo solicitan, ya soy químico. Pues no, la verdad es que no. Ese es mi punto de vista. Y yendo a la pregunta que dices, ¿no? ¿Qué se necesita para ser químico? Pues lo primero que tienes que saber es lo que estás haciendo. Realmente, desde el punto de vista químico, cómo reaccionan las moléculas, por qué reaccionan de diferentes maneras, si cambian las condiciones, qué concentraciones, presión, temperatura, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Toda esa capacidad que tenemos nosotros de entender y de poder cambiar es lo que nos hace a nosotros químicos. Ok, entonces, por lo que entiendo de lo que dijo la mayoría, los químicos hacen química, pero no todos los que hacen química son químicos. Podríamos dejarlo así, ¿no? Ángel, ¿querías hablar? A mí me gustaría complementar un poco lo que dice Manuel. Y eso es verdad. Quizá alguien que hace química no sea un químico, pero quizá no debamos de llamar a todo el mundo químico, incluso si ya se titularon, porque hay gente, bueno, supongamos que alguien que se tituló no ejerce la química y quizá, no sé, supongamos que le pasaron los exámenes y no aprendió. Entonces, aunque él tenga su título, él no es un químico de verdad, ya sea el químico que el título que tenga, eh, eso no lo hace un químico porque no está comprendiendo. Incluso si le dan un trabajo de eso, le van a decir, pues, ¿qué no eres químico? ¿Qué no entiendes lo que estás haciendo? Entonces yo creo que deberíamos de definir más la profesión conforme a lo que comprendemos de la misma, incluso a alguien que aún no tiene la carrera. Vamos a poner de ejemplo a los olímpicos, a los muchachos, ya saben bastante química y eso los hace muy químicos. Ok, entonces para ti el ser químico está más en el saber que hasta cierto punto en el hacer,
por así decirlo. Ok, muy bien. Me gustaría, le voy a dar la palabra a Isabel, pero no sin antes a la audiencia que nos comente para ellos qué es la química y qué es ser un químico, ¿no? También a ver si de ahí sale algo más interesante, ¿no? Ahora sí, Isabel. Pero yo estoy completamente de acuerdo con Ángel, o sea, partiendo de ahí. Y bueno, dos cosas. Sobre lo que comentó Alejandro, de que, bueno, en su carrera había un profe que lo ninungueaba tantito porque no había estudiado nuclear y cosas por el estilo. Pero entonces, bueno, y este profe decía, ustedes no son químicos porque no estudian nuclear. O sea, ahí hay un aspecto por el que no eres químico. Pero entonces, por ejemplo, yo en mi carrera ya llevé 2 orgánicas, una general, una analítica, 4 físico-químicas. Entonces, o sea, no quiero que me llamen química, o sea, estoy bien siendo ingeniera, está bien. Pero entonces, ¿por qué yo no soy químico? O sea, ¿por qué entonces estaría mal, entre comillas, llamarme químico si ya estudié bueno, materias que se ven también en la Facultad de Química, aunque seguramente con diferentes enfoques, ¿no? Igual y esa es la clave ahí. Y retomando lo de que comentó Ángel que un químico no necesita, o sea, no es necesariamente por el título, creo que sí y no. Ahí entro en una especie como de conflicto, porque cuando tú estás estudiando, como mencionó, para la Olimpiada, pues nos gusta llamarnos químicos, o sea, solamente por la dicha de llamarnos así. Pero los profes, claro, nos dicen, no, 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 es que tú no eres químico, tú estás estudiando química, porque un químico tuvo que haber cruzado la licenciatura. Entonces, ahí es como que no sé dónde ponerme, porque están estos como dos puntos de vista, que, o sea, sí estoy parcialmente de acuerdo con los dos, pero no logro como acotarlo a algo. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Adrián. Hola, bueno, agregando y de lo que aprendí, de lo que acabo de escuchar de ustedes, compañeros y compañeras, ¿qué también nos falta para ser químicos? Bueno, podría decirte que curiosidad, porque los químicos se hacen preguntas, pero no preguntas sobre lo que ya está validado, sino acerca de lo que falta aún por conocer. Se necesita una imaginación y un conocimiento muy vívido para concebir la metodología a seguir para encontrar respuestas a estas preguntas. Es indispensable también para un químico la capacidad y buena disposición de observar los fenómenos, integrar el conocimiento, elaborar juicios críticos, comprender el lenguaje científico y dar una capacidad de síntesis de la información siguiendo el método científico. Es a lo que yo me llevo de qué es lo que se necesita para ser un químico. No sé qué opinen ustedes. Sí, tienes mucha razón, pero yo sí tengo, bueno, voy a entrar tantito. No, sí debemos de cuestionarnos lo que ya está validado, lo que ya está hasta cierto punto comprobado, porque la ciencia es muy cambiante y lo que ayer era cierto, hoy ya no, y lo que hoy es cierto, mañana ya no. Entonces, bueno, yo creo que sí también debemos de cuestionarnos todo lo que ya está, porque en la ciencia no está nada escrito en piedra, ¿no? Y más en la química, que cambia cada cosa, que yo ya me vengo enterando que sí hay carbonos con 6 enlaces, ¿no? Entonces, no sé quién quiera participar ahorita. Yo. A ver, Adrián. ¿O quién fue? ¿Quién habló? Bueno, yo fui el que comentó y es complementando lo que dices, Emiliano. Nosotros, al formar parte de un gremio que se dedica a las ciencias exactas, por el mismo hecho de que son ciencias exactas, están en constante renovación, porque conforme más se van haciendo descubrimientos, pues estos conocimientos se van renovando, a tal punto de querer ser todavía más exactos, ¿no? Ese gusto de nosotros de querer conocer lo más mínimo de cómo funciona la química, nos tiene que hacer también
capaces de podernos estar actualizando nuestros conocimientos. Por lo que decir que un químico se termina de formar siendo licenciado en química, pues en realidad es una falacia, eso no es verdad. Incluso un químico no termina de formarse acabando un doctorado, acabando una maestría, un postdoctorado, eso no es completamente verdad, porque nunca llegamos a la verdad absoluta. Entonces, si nosotros queremos hacernos del nombre de químicos, pues tenemos que estar conscientes de que es una renovación constante de los conocimientos, y no por ello también nosotros decir, a una persona le falta tal cosa, no es química. A ti te pueden faltar muchas cosas también. Realmente tú nunca llegas a tener todo fresco en la cabeza, o llegas a un momento en el cual comprendes cómo funciona todo. O sea, eso no es verdad. Por eso es que la química se divide en tantas áreas, ¿no? Se complementan los conocimientos y se da un avance en la sociedad. Muy bien, voy a leer dos comentarios que tenemos. Uno es que se está solicitando más audiencia a las mujeres y a las químicas de las secciones. La verdad es que sí estaban invitadas, pero por cuestiones un poquito ajenas a nosotros y a ellas es que no nos están acompañando. Esperemos a ver si un poquito más adelante se integran. En segundo lugar, dice, yo opino que un químico es aquel profesionista que desarrolla la química como ciencia. No solo se documenta, sino que es capaz de proponer el desarrollo de nuevos proyectos enfocados a ampliar el campo de conocimiento y con potenciales aplicaciones a la humanidad. Entonces, partiendo de este comentario y de lo que ya se ha dicho, ¿quién quiere participar ahorita? A ver, Rubén. Pues sí, o sea, yo pienso que definitivamente un químico no está en a lo mejor llevar o decir que uno sabe mucho y pues sí, o sea, a lo mejor yo puedo saber mucho, pero ¿de qué me va a servir ese conocimiento si yo no lo transmito y si yo no lo aplico en algo productivo para la sociedad? Entonces es aquí donde volvemos a decir, pues bueno, a lo mejor yo no me voy a especializar o yo no voy a saber, como decía Manuel, pues todo de química analítica, ni tampoco voy a saber todo lo de orgánica, ni tampoco, pues bueno, de cada rama de la química. Es entonces aquí donde yo pienso que pues cada químico decide ser lo mejor en el área que él quiere ser para así dar pues lo mejor en su área de estudio y pues poder generar cada vez mejor conocimiento y aplicar esos conocimientos en algo productivo para la sociedad. Muchas gracias. Isabel, ¿querías participar, me parece? ¿O no? Me pareció ver que levantaste la mano. Pero no, entonces, Sí, Ángel. pero como que me quedé pensando un poquito más. Ok, ¿No suena? adelante. Uy, perdón. ¿Ya se escucha? Ok, no, ¿Ya se entonces, escucha? sí, ya se escucha. Ok. Bueno, nada más quería comentar que conforme más vamos dando ideas, eh, me doy cuenta que la categoría de químico se está haciendo tan amplia, o sea, con lo que estamos diciendo, que se necesita como que cortar extremos. Y entonces pienso que por eso mismo es que se delimitó a, bueno, ustedes podrán decir qué materias hay en la licenciatura en química o en QFB, y bueno, que por qué se hicieron más áreas y no se denota todo como una sola. Eso, y también he notado que, ahí no me acuerdo quién fue, pero mencionaban que pues para ser químico se necesita aplicar el conocimiento a algo provechoso para la humanidad. Pero siento que eso es la definición de ciencia en general. O sea, eso es lo que hacen las ciencias y la química es, pues claro, parte de las ciencias. Entonces, por ende, pues sí que se tiene que aplicar el conocimiento para algo bueno, pero no es específico de la química. Sí, en esto que hablas sobre la ciencia y que es tan amplio y que en realidad no hay, realmente no hay líneas muy claras, ¿no? Por ejemplo,
Les puedo comentar que de los 20 premios Nobel que se han otorgado en química, o el premio Nobel de Química que se ha otorgado en este siglo, lo que vamos de este siglo, 11 han sido para investigaciones o trayectorias no tan relacionadas con la química pura como la conocemos, ¿no? Como orgánica, fisicoquímica, analítica, inorgánica, cuántica o hasta teórica, ¿no? Sino que ha sido hacia ciencias ambientales, hacia ciencias biológicas, hacia bioquímica. Tan solo el año pasado, ¿no? Con CRISPR-Cas9 es pues algo pues netamente bioquímico, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? O físicos, ¿no? En la antigüedad sabíamos que un físico ganaba el premio Nobel de químico o un químico el de fisiología y medicina. Entonces anda todo también como muy revuelto ahí porque bien dices, no hay límites tan claros y no los va a haber porque la química es tan amplia que siempre se dice, ¿no? La química está en todos lados. Y bueno, mi jefe de laboratorio siempre estaba en contra de esa frase y decía que no es cierto, que la química está en el objeto de estudio. Y dice, porque a lo mejor ahí está una silla, siempre me decía, ahí está la silla, pero tú no empiezas a notar la química hasta que estás pensando en lo que está pasando, ¿no? A lo mejor que se está oxidando, que está compuesta de un material, que hubo una absorción para pegarle la pintura, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es bastante complejo establecer límites, pero si queremos definir en esta pequeña mesa de diálogo qué es un químico, pues creo que sí tendríamos que irlos aterrizando, ¿no? Sobre qué conocimientos consideran ustedes que son los más esenciales que debe de tener una persona que se hace llamar o que se quiere llamar químico o química. Entonces, no sé quién quisiera ayudarme en ese aspecto. ¿Cuáles son esos conocimientos que tú dices no le debe de faltar a un químico si quiere ser realmente químico? A ver, Alejandro. Antes de entrar en esa parte, una amiga me acaba de escribir por privado. Tú sabes quién eres, no quise escribirlo aquí en los comentarios para no quemarte, pero me comenta y me dice, hace rato Ángel Esteban comentaba lo siguiente, un profesionista incluso no puede ser llamado química. Y me dice, como tal, yo soy QFB de formación, pero actualmente, bueno, antes estuve en la industria farmacéutica en el área de calidad y ahora estoy en regulación sanitaria. Como tal, no he dejado de hacer química. ¿Por qué dice Ángel que ya no soy un químico? Entonces, Ángel estaba para ti, perdóname. Bueno, yo no me refería a las personas que no dejaban de hacer química, me refería a los que dejaban de hacer química. Me refiero más bien a la gente que termina la carrera y ya no hace química. Entonces, su nivel de químico lamentablemente e inevitablemente va a bajar porque su vida se ve inmersa en otro tipo de situaciones. Supongamos que, no sé, yo soy químico, no encontré trabajo de químico, me metí a una maquila y estoy haciendo pues un trabajo digno. Sin embargo, no estoy haciendo química, estoy dedicado a la producción de una empresa. Ahí no estoy haciendo química como tal, estoy enfocado en la producción de algún material, pero no es ni siquiera un proceso químico, es un proceso físico de transformación por corte de herramientas. Entonces ahí ya no estoy haciendo química. Al menos yo no pienso que esté haciendo química. Entonces, en el ejemplo de Alejandro, un químico que está en regulación sanitaria o en control de calidad, ¿ya no es químico como tal? Pues quizá esa regulación sanitaria sí, porque ahí sí hay química, pero hay casos donde pues inevitablemente dejamos de ser químicos al menos por un tiempo. No quiere decir que no lo podamos volver a hacer, pero quizá sí, quizá en algunos momentos de nuestra vida dejemos de ser químicos o quizá sea algo muy subjetivo, quizá en este momento estamos siendo químicos porque estamos reflexionando, pero es un título que se queda, que nunca se va, es algo muy, muy complicado de entender. Ok, Rubén. No, yo también iba a comentar eso de que, por ejemplo, pues en el área de control de calidad, pues sí, o sea, porque si bien hay
directa o indirectamente, pues la química analítica se está aplicando para tener un estándar de calidad bueno. O sea, no podemos decir de que, ay, no, pues a mí de repente se me fue tantos gramos de este producto, o por ejemplo en la industria farmacéutica, pues, o sea, ¿cómo no va a entrar ahí la calidad en el área de química si vamos a decir, ah, no, pues las dosis son de 500 miligramos y por un descuido o por un, no sé, lo que se quieran llamar, una tontería, ah, no, pues de repente sale una con 300 y una después con 750 y, o sea, pues obviamente ahí la química, claro que es fundamental y claro que se está aplicando. O sea, más bien a lo que Ángel refiere es cuando ya uno no ejerce en ningún lugar, pues, la química como tal, porque bien la seguridad es parte de la química y la sanidad y los estándares de calidad también son parte de la química, porque si no, ¿cómo se podría validar algún proceso químico? Sí, bueno, control de calidad hasta donde yo también tengo entendido va un poquito más allá de a lo mejor hacer determinaciones, ¿no? A lo mejor un auditor, un químico puede ser auditor, no está como tal aplicando química, pero tienen razón. Quisiera leer aquí, hablando de que ya estamos entrando en ese tema de regulación, control de calidad y un poco en la industria, nos comentan que no hablamos sobre la Lavoisier ni del objeto de estudio de la química. Eh, de la Lavoisier, pues realmente hay una cantidad inmensa de químicos importantes en la historia que no acabaríamos en un día, ¿no? De abordarlos a todos. Eh, el objeto de estudio de la química, creo que como tal, no lo definimos, pero sí se abordó, ¿no? Que es la materia, las interacciones con la energía y sus transformaciones. Podría decirse, no sé que alguno me quiera apoyar construyéndolo con algo más. También nos comentan que la química es importante en el mundo porque genera cantidades enormes de dinero, y eso es cierto, ¿no? Eh, ¿Qué hay con la industria, con los industriales? Y también nos preguntan si alguno de nosotros quisiera dedicarse a la industria. Entonces, son varios puntos que abordar. ¿Quién quisiera participar en este momento? Yo. Adelante, Manuel. Pues sí, respecto a la pregunta que dices de quién se quiere dedicar a la industria, mi licenciatura va enfocada a eso, química industrial, por lo cual pues yo soy el principal foco para ir a la industria. Pero yo creo que el hecho de ser químico y el hecho de aplicar la química y son cosas muy diferentes, porque si una persona, supongamos que dedicó 4 años de su vida, ¿no? A estudiar química porque no entró a medicina, vamos a poner un ejemplo, porque se le pasaron las inscripciones. Ok, estudió su licenciatura, la sacó con buen promedio, ok. Pero si su vocación realmente nunca fue ser químico y se apoyó de todos esos conocimientos para aplicarlo en otra área, ¿merece que lo sigamos diciendo químico? Porque yo creo que aquí ya entra también el profesionalismo de la persona, ¿no? Entra el profesionalismo, entra también la vocación y no hay que, vamos a decirlo, denigrar todo ese esfuerzo que la persona logró estudiando, porque realmente es un esfuerzo. Nosotros sabemos lo complicado que es estudiar química y sacar una licenciatura, pues no es nada sencillo. Sin embargo, también tiene razón, querido Ángel, que si la química no se aplica, pues tampoco tenemos que ponernos el saco de, ah, soy químico, ¿no? Porque entonces, ¿dónde quedó todo ese esfuerzo, ¿no? ¿Para qué estudiaste una licenciatura en química, una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces, eso es algo que estaría bien dejar claro ahorita, ¿no? Ok, antes de dar paso de darle la palabra a una persona entre nosotros que ya está, por decirlo así, laborando dentro de una industria, les comento que estamos en vivo a través del canal de YouTube de la Sociedad Química de México, entonces también agradecer a toda la audiencia que está a través del canal de YouTube. Les mandamos un saludo y también ahí pueden ir dejando comentarios o aportaciones a la mesa, ¿no? Ahora sí, Alejandro, tú ya estás como tal en la industria.
tú estás como auditor, por así decirlo, en asuntos regulatorios de control de calidad. ¿Has dejado de ser químico? Yo pienso que no, porque bueno, como todos saben, en la industria, pues desde que llega la materia prima tienes que hacer análisis químicos, análisis físico-químicos, pesar, y como bien comentaba hace rato, no sé si era Isabel o Rubén, la química analítica es la base de todo químico, al menos como yo lo veo, para estar en la industria, ya sea de alimentos, farmacéutico, incluso en la industria automotriz. O sea, yo conocí un ingeniero mecánico que me dijo, yo no sé nada de química o no considero que entienda o sepa lo suficiente de química, pero aún así utilizaba la química para diferentes procesos en la Volkswagen. Entonces, como tal, un químico dentro de la industria jamás, como yo lo veo, jamás va a dejar de ser de hacer química y de ser un químico. Sí, sí, tienes, bueno, considero que hay parte de razón en lo que comentas. Isabel, has estado muy callada ahorita. ¿Qué nos puedes comentar? Es que estoy pensando que entonces ser químico implica solamente tu presente. Es decir, creo que con lo que comentaba Otón, me parece, no, Ángel, que pues mientras tú estudies la química o tú apliques química, estás siendo un químico, pero en el momento que te cambies de profesión o que ya no trabajes en eso o te dediques a otra cosa, ahí dejas de ser químico, pero mantienes las habilidades que desarrollaste, porque esas pues no se te borran, ¿no? Entonces, eso es en lo que he estado pensando y ya, por ahora ya. Ok, Ángel. Bueno, sí, evidentemente cuando tú estás ejerciendo o estás trabajando y haces análisis químicos, pues no estás dejando de ser un químico. O sea, eso creo que eso es bastante obvio. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo soy un ingeniero mecánico, por ejemplo, como menciona Alejandro, y estoy aplicando la química? Eso lo hace un químico a él. Él no lleva un trasfondo tan químico como mencionábamos anteriormente. Él no profundizó en la química y quizá aunque la aplique, eso no lo hace un químico. O al menos de que comience él a estudiar y a entender por qué suceden las cosas, creo que hasta ese momento no va a ser más químico de lo que era antes. Entonces yo creo que lo que define a un químico es su presente y su pasado. Quizá el futuro no, porque pues así como ahorita somos estudiantes, en un futuro vayamos a ser químicos o quizá no. Pero por lo menos ya llevamos un trasfondo químico. Y creo que eso es lo que nos hace ser químicos, entender lo que está pasando. Ok, me gustaría leer, porque aquí en los comentarios nos dejaron un proverbio japonés que dice, si un árbol no tiene hojas, sigue siendo un árbol. Y bueno, también nos felicitan que está muy interesante la mesa de diálogo. Entonces, creo que está muy atinado el comentario con lo que estamos hablando, ¿no? ¿En qué momento dejamos de ser químicos? Y me gustaría escuchar un poquito a Adrián, que está un poquito ausente en este momento. Bueno, está elaborando un juicio en base a todo lo que están diciendo. Y yo concuerdo que el químico es aquel que tiene claro el objeto de estudio, que aplica sus conocimientos. Independientemente, hace química en ese momento, puede ser momentáneo. A pesar de que uno pueda tener a lo mejor otra profesión, no está siendo un químico en ese momento, a lo mejor está siendo abogado, administrador. Entonces yo creo que es muy puntual que el químico es algo que está presente. Bueno, yo me voy por esa vertiente.
Ok, me gustaría leer ahorita un comentario que dice, los que estudiamos química y nos dedicamos a la enseñanza, ¿dejamos de ser químicos? Porque algunos comentan que si no se aplica el conocimiento químico en función de lo que necesita la sociedad, ya no se está haciendo químico o química en este caso, porque es una química la que nos lo comenta. Rubén, ¿gustarías decir algo al respecto? Bueno, yo pienso que ahí, pues sí, ahí seguimos siendo químicos porque, pues, si bien el conocimiento se está difundiendo, el conocimiento no se está quedando nomás para nosotros mismos, sino que nosotros estamos formando, pues, nuevos químicos, nuevas químicas. Entonces, como tal, nosotros estamos sembrando en esas que posiblemente, pues, puedan ser químicos, estamos sembrando esa semilla del- de la curiosidad, del asombro, pues, de muchas cosas para desarrollarse como químicos, para ser, o sea, un químico, pues, de formación, digamos. Porque, pues, si bien ellos llevaron una formación a lo mejor como químicos, este, pues sí, a lo mejor no están como tal en un laboratorio aplicando esa química, pero sí la están aplicando en una teoría, pues, en una enseñanza, que pues a fin de cuentas a lo mejor no solo se queda ahí, sino que se va a propagar por los estudiantes. Entonces, pues yo pienso que sí, el que una persona sea docente, pues sí, sí sigue siendo químico. Y sí, toda la razón ahí, ¿no? Nada más, me gustaría cerrar eh, la pregunta, porque realmente ninguno me dijo qué conocimientos son los claves para ser químico. Dentro de los comentarios de parte de la audiencia dice, no le debe de faltar el curso de química general, ya que es la base para la carrera, e incluso aunque esta materia sea básica, se va renovando cada año e involucra a todas las ramas. Un químico debe tener técnica en el laboratorio, capacidad de proponer hipótesis con base en estructura y reactividad, e incluso llegar a corroborar o romper paradigmas de esta rama de la ciencia. Y nada más anotar también, ¿no? Dentro de esta propuesta de hipótesis o romper paradigmas, la química teórica y la química computacional pues también juegan un papel muy importante para que todo lo que se hace en el laboratorio pues se pueda seguir funcionando, ¿no? O tenga una explicación también más coherente a lo que está sucediendo. Entonces, dejémosle en que necesita química general, ¿no? Y aquí ya me gustaría que entráramos un poquito más a definir, porque como lo comentaba Alejandro, y creo que fue así más o menos como nació la idea de la mesa, que muchas veces químicos violentan hasta cierto punto a las otras licenciaturas, dígase ingenieros químicos, dígase químicos farmacéuticos, químicos clínicos, QFBs, diciendo es que ustedes no son química, no son químicos, no van a hacer química, o incluso no, ni siquiera tiene caso enseñarles a ustedes algunas cosas, porque de nada sirve que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, solamente un químico puro o aquel que en su título diga licenciado en química o química industrial, por así decirlo, tiene que ser un químico o Isabel, por ejemplo, que estuvo en la Olimpiada de Química y que está estudiando ingeniería en materiales, es una química también, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría iniciar escuchando a Isabel. A ver, son muchas ideas. Primera, el hecho de notar que solamente tomando química general, bueno, que el único requerimiento, entre comillas, es química general. Entonces, no sé cómo les caiga esto, pero todos aquellos que estudian, al menos en la UAP, en la Facultad de Ingeniería Química, pues somos químicos, porque todos llevamos química general. Entonces, yo creo que habrá quien refute la idea, porque, y bueno, también en la preparatoria, por ejemplo, bueno, al menos yo estudié química general como materia en la prepa, pero ahí sí no creo que eso nos haga químicos a todos los prepos, ¿no? Eso y sobre quién merece ser químico, a mí me parece que decir merece es una especie de superioridad a la química, que o sea, está muy bien, la química, o sea, como licenciatura está muy bien,
pero creo que todas las ciencias ahí deberían estar al mismo nivel, no tanto merezco ser químico. Y se me está yendo el hilo de lo que estaba pensando. ¿Me podrías repetir la última pregunta que hiciste, Emiliano, por favor? Pues era más que nada encaminado a eso, ¿no? Y el merecer, más que nada lo veo yo como un logro, ¿no? De decir, soy un químico porque me gano ese título por X o Y razón, ¿no? Mientras le doy la palabra a Rubén. Bueno, como yo había comentado anteriormente, pues yo pienso que, pues sí, o sea, todos somos químicos, pero todos somos químicos con diferente especialidad, porque pues si bien yo ahorita comentaba que, o sea, incluso un licenciado en química, pues no todos se van por el área orgánica o no todos se van por el área de analítica o sea, cada quien se especializa en lo que más le gusta y más le convenga. Entonces, pues ahí todos seguimos siendo químicos, pero también la química hay que tomar en cuenta que es una ciencia multidisciplinaria, porque en todos los procesos químicos se toma un poco de la analítica y de la orgánica y de, pues, de todas las ramas. Entonces, no podemos encajonar a la química o a un químico nomás porque, sí, yo estoy en licenciatura en química y ya por eso, pues sí, o sea, yo soy mejor que tú, pues no, porque también el QFB o el QEP o el ingeniero químico va a ser mejor que el químico en otras áreas que también se relacionan a la química. Entonces, pues así como tal de encajonar a la química, como de que si eres químico, pues eres mejor, pues no, no la podemos encajonar así. Sí, muy bien, aprovechando tantito esta pequeña pausa, comentar que los químicos puros como tal son muy pocos, ¿no? Estuve revisando y, por ejemplo, en la UNAM, que es la máxima casa de estudios del país, solo el 15% de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Química son como tal licenciados en química, ¿no? El 85% restantes son de otras áreas que siguen perteneciendo a la química. O en el caso de la UAP, solo el 6% de los que ingresan son licenciados en química y el 94% pertenece a otras áreas, dividido entre la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Ingeniería Química, ¿no? Que realmente nunca hemos entendido por qué estamos divididos, si realmente en ambas se hace química, ¿no? Y también da paso también a este tipo de segregación que se puede dar en, en este ambiente, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién quisiera participar? Isabel, ¿continúas con tu participación? Y después, Sí, que ya me acordé que iba a decir. Bueno, respecto a lo que comentan de una especie de segregación que existe entre, al menos entre la UAP, no puedo hablar por otras universidades, es muy, muy real y especialmente en el primer semestre que bueno, todos entramos muy verdes a la carrera. Me acuerdo que hay varios que comentan, es que yo entré a ingeniería química porque me gusta mucho la química. Y el chiste, que bueno, pues cada quien le verá la gracia si es que la tiene, es como que, ¿y entonces por qué entraste a ingeniería química? Si aquí no vemos química. Lo cual, pues ya con los años ya he estado ahí un tiempo, pues me di cuenta que es falso, completamente falso, porque todo lo que vemos implica la transformación y el control de la materia. Entonces, hay como una especie de paradigma extraño también dentro de mi fac, donde por ser ingeniero químico no eres químico y nunca vas a saber química y más cosas, ¿no? Entonces, eso existe también aquí. Y también me parecería que como que una de las conclusiones, bueno, no conclusión, pero por allá va la conversación, que entonces ser químico no necesitas para ser químico no necesitas que tu título diga química, pues tenga la palabra química explícitamente ahí. Por lo tanto, cualquier ciencia que estudie y cualquier carrera que estudie la materia
y sus interacciones tienen el derecho de ocupar espacios para químicos, porque en el fondo eso es lo que, bueno, somos, porque yo tampoco estudio ingeniería, digo, estudio química, estudio otra cosa. Entonces, eso. Ok, Adrián. Ok, bueno, mi respuesta a la pregunta que nos planteaste es no. Todos cuando ejercemos química somos químicos al fin y al cabo, a pesar de tener objetos de estudio y áreas de intereses diversas, distintas. Todas las carreras están ahí para cumplir la definición común del químico. Analizamos, estudiamos, hacemos compleja la materia con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad, del medio ambiente en distintas materias. Citando el ejemplo de mi casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, nuestra facultad de química oferta 5 carreras, aparte de la licenciatura en química. Como escribió alguna vez el dramaturgo Molière, hay que comer para vivir, para comer. Y la alimentación forma parte prioritaria de nuestro buen funcionamiento como individuos. Y ella no escapa de los avances tecnológicos, ni de los procesos, ni las transformaciones químicas. El químico en alimentos es el profesional competente que soluciona los problemas actuales de la sociedad en materia de alimentos. Por otro lado, citando a Louis Pasteur, probablemente es uno de los más famosos químicos que inventó fármacos aplicados a la biología, y fácilmente a él lo podríamos llamar hoy en día un químico farmacéutico biólogo. Por otro lado, el ingeniero químico, pues está ahí estudiando, analizando los procesos químicos llevados a la industria, donde las sustancias experimentan una modificación en su composición, ya sea estado físico o contenido energético. Y por otra parte, el ingeniero petroquímico se centra especialmente con, por y para el oro negro. Cada carrera, cada una tiene su personalidad y tiene un enfoque único, pero pues todas en sí tienen y comparten la misma esencia. La química al fin y al cabo nos termina enlazando a todos. Sí, muchas gracias, Adrián. Ángel, ¿querías participar? Sí, yo quería retomar un poco la primera pregunta que se refería a qué materias tiene que llevar un químico y además hablar un poco de la segregación. Sobre el primer punto, a mí me parece que más que necesaria la química general, tiene que ser la química básica, la química analítica, la química orgánica, termodinámica y también un poco de computacional y de inorgánica, evidentemente. Todas estas ejes que conforman las grandes ramas de la química son necesarias para un químico. ¿Por qué? Porque si una persona solo lleva una materia de estas, entonces se va a autoproclamar químico y eso no es tan cierto como ya lo mencionamos, pero yo creo que hay más conocimiento de dónde agarrar, hay más mar de dónde cortar que solo la química general. Y esto nos enfoca más a lo que es la segregación. No sabemos dónde empezó, pero muchas veces la sociedad nos segrega por decir, eres químico, pero ¿químico en qué? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, gracias a Dios, salen de sus carreras y son, pues, muchas profesionistas que son ingenieros químicos, que son UFBs, que son QVPs, que son químicos clínicos, etc. Entonces, la sociedad se va creando una idea de lo que es un químico, pero saben que llevan muchas personas una especialidad dentro de su carrera. Y luego, dentro de la misma universidad o de las instituciones educativas, pasa al contrario. Como somos muy pocos, creemos que entendemos mucho más la química que otras personas. Entonces, al menos llega un momento
que los profesores prefieren a los que saben responder más rápido. Y muchas veces eso pasa con los químicos, pero no siempre. A veces hay químicos, bacteriólogos, parasitólogos que responden mucho más rápido las preguntas. Y eso no nos hace mejores estudiantes que otros. Entonces, es un tema delicado hablar de la segregación, ya sea dentro de la universidad o fuera de ella, pero creo que es importante reconocer que todos somos especialistas en algo y existimos. Por eso mismo a veces fundamos estas instituciones químicas para darle validez a nuestros estudios y no tanto para el bien común. A veces lo que queremos es pertenecer a un grupo y cuando somos muy pocos eso no sucede. Entonces, a mí me alegra mucho que nosotros como químicos nos unamos dentro de las instituciones, pero tampoco está mal que nos comencemos a involucrar con las otras carreras y no estamos aparte, no somos entes externos a las otras carreras, como bien mencionar. Entonces creo que eso sería todo. Sí, muchas gracias, Ángel. Alejandro, ¿quieres comentar algo? ¿No? Me parecía. Sí, a ver, me gustaría leer una pregunta que dice, ¿cuál es el nivel de segregación entre los propios químicos que ustedes perciben? Aquí me interesa mucho porque tenemos tanto químicos puros como de otras licenciaturas, ¿no? Y dice, y entonces, ¿ustedes mismos están segregando? Aquí yo voy a atreverme a decir que no, y que gran parte de romper esta segregación son las secciones estudiantiles donde buscamos generar una conciencia de gremio y unirnos entre más licenciaturas. Con mucho orgullo digo que en la sección de la UAP habemos QFBs, farmacéuticos, químicos, biotecnólogos, ingenieros en materiales, se nos acercan biólogos, físicos, tratamos de que sea una conciencia de gremio mucho más grande. Y he de decir que al menos sí notamos una segregación y los químicos también notan una segregación. No podemos hablar tanto de niveles, pero está presente y creo que deberíamos de ir intentando rompiéndola. Rubén. Bueno, yo pienso que, bueno, al menos en la UASH, bueno, yo ya casi voy a salir de la carrera, pero cuando yo entré, el plan de estudios que nosotros teníamos era un plan que se había renovado y pues había químicos todavía del viejo plan y en la UASH, pues bueno, en la Facultad de Químicas, antes se decía pues que los químicos éramos como que, bueno, si ya no podías en algo, ¿no? O sea, como que ya, si tú estudiabas ingeniería química o UEP y ya no podías, pues te ibas al plan de químico, ¿no? O sea, antes era como que lo chafa, digamos, de la facultad. Y después, cuando llega este plan nuevo, que es el que nosotros tenemos actualmente, pues es caso contrario, ¿no? O sea, el estándar y las materias, pues se pusieron materias, o sea, pues de nivel, digamos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que mucha gente que se quería cambiar, pues los empezaron a correr, o sea, era algo que inevitablemente pasaba y también pasa, o sea, pasa y sigue pasando de que llegan grupos de 40 personas, porque por lo general, bueno, cuando yo entraba era un grupo y ya pues, somos dos, pero, o sea, pasa que pues sí, o sea, hay un filtro tan grande que al último terminamos la carrera dos o tres. Entonces, pues obviamente que los profesores incluso de las materias comunes, pues empiezan a segregar a las personas y empiezan a decir, ah, no, pues, por ejemplo, en bioquímica, ¿no? Muy común. Bueno, cuando ya no sabían qué hacer los profesores con los UEPs, ah, bueno, pues empecé a preguntarle al químico, porque pues el químico debe saber también sobre esto y debe saber más. Entonces aquí donde también yo siento que los maestros o, pues sí, los docentes empiezan a catalogar a las personas y empiezan
pues haber ciertos resentimientos y a lo mejor ciertas inconformidades dentro de los mismos alumnos. Es aquí donde pues empiezan a segregar a las diferentes carreras. Y también algo que a mí me pasó, es que, por ejemplo, aquí antes no existía, pues apenas nosotros tenemos lo que va del año, siendo parte de la Sociedad Química de México. Pero aquí, por ejemplo, está el IMIC y está el Colegio de Químicos Clínicos de Chihuahua, o sea, como ramas estudiantiles. Y, por ejemplo, yo traté de entrar al de clínicos y pues a mí no me dejaron porque pues era químico, o sea, yo no era COPE, entonces pues ahí también existe cierta segregación y qué bueno que pues o sea, que nosotros seamos abiertos a recibir pues personas de todas las ramas de la química que existen porque pues eso hace más enriquecedora la química y no la encasilla o como yo decía, no la tenemos como algo tan cuadrado dentro de nuestra sociedad y obviamente pues dentro de la química misma. Así es, mucha razón con respecto a que existe una segregación de niveles superiores a nosotros y que esperemos poco a poco con este tipo de actividades logremos ir rompiendo estos esquemas y estos estereotipos para generar un gremio más unido, ¿no? Que creo que es el objetivo tanto de las secciones como de la Sociedad Química de México. Entonces, tenemos algunos otros comentarios por parte de la audiencia, pero ya para intentar ir cerrando, me gustaría que me dijeran, para ustedes, ¿cuál es el alcance como tal de un químico, ¿no? Del alcance de la química y a qué se dedica un químico, ¿no? Ya a manera de tratar de ir cerrando esta mesa, porque podríamos seguir hablando por horas, ¿no? Entonces, ¿quién gusta iniciar en esta ocasión? Adrián, adelante, por favor. Ok, un químico contribuye de forma decisiva a satisfacer las necesidades de la humanidad, ya sea en alimentación, indumentaria, medicamentos, vivienda, energía, transportes, comunicaciones, materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los grandes retos de la química es que a fuerza de estar presente por doquier, la sociedad en general se suele olvidar de su existencia, incluso corre el riesgo de pasar completamente desapercibida. El químico puede desarrollar investigación, el químico trabaja en equipo, está en producción, en servicios o en institutos de investigación. Eh, Investiga, diseña, desarrolla, produce, está en la transformación, en el control, en la conservación, el almacenamiento y distribución de productos y materiales, en todos los procesos. También aplica y desarrolla los métodos de análisis químico que se realizan en los laboratorios, por citar un ejemplo, y también los químicos, científica y temas químicos en educación o en cualquier contexto. Al menos es lo que yo podría decir. Muy bien. ¿Quién desea continuar en este aspecto? Isabel, adelante, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo con Adrián y también quiero complementar que eh, un, el alcance de un químico y químico siendo alguien que estudia la materia es entonces hasta donde la materia dé. O sea, porque, vaya, espero haberme explicado. Si un químico va a estudiar la materia, entonces su alcance es todo aquello que es materia. Y aquí enlistar qué es materia, pues prácticamente todo lo que podemos sentir y que ocupa un volumen en el espacio, como libro de texto, ¿no? Entonces, no, de lo que hemos dicho, eh, puedo más o menos concluir que entonces un químico es aquel que estudia la materia desde cualquier punto de vista y por lo tanto su alcance es pues inmesurable, igual que la materia y las formas en las que se puede transformar la materia.
Y muchas gracias, Isabel, tienes toda la razón, ¿no? Un químico puede hacer todo y nada a la vez, ¿no? Este, ¿quién desea continuar en esta ocasión? Ángel, te veo muy calladito. Bueno, pues yo creo que un químico se va a dedicar a lo que le manden a hacer, porque pues él puede hacer casi todo. Entonces, creo que todos queremos decir que un químico es el que hace química, pero bueno, evitando un poco esa oración, creo que lo que le digan dentro de sus conocimientos, si está, lo va a hacer. Entonces, si sabe hacer análisis químicos, si sabe hacer análisis clínicos, si sabe hacer PCR, si sabe hacer resonancia, si sabe hacer espectroscopía, si sabe hacer computacional, si sabe hacer, etcétera, todo lo va a hacer. Entonces, yo creo que se va a dedicar a lo que se haya especializado. Tienes toda la razón, por ahí dicen que un químico se dedica a resolver problemas, ¿no? Entonces creo que es muy cierto Otón. Estoy de acuerdo con lo que dice Adrián junto con Esteban. Difiero un poco con lo que dice Isabel, de que el químico ve en la química desde muchas perspectivas, porque lo estamos diciendo, ¿no? Cada uno se especializa en un enfoque. Los industriales aplican sus conocimientos en el área en que están trabajando. Los químicos que se dedican a auditorías o control de calidad aplican sus conocimientos de diferente manera. Entonces, eso es lo que enriquece mucho a la química, la capacidad que tenemos todo el gremio de aplicar nuestros conocimientos, que son muy variados y especializados, para poder lograr obtener más conocimiento, obtener un mayor desarrollo e incluso, ¿no?, en la formación de nuevos químicos. Porque si bien es cierto que a veces nosotros pensamos que la química se dedica nada más a la aplicación, ya sea en industria o en investigación, pues una gran parte de los conocimientos de química se aplican mucho en la docencia. Y si la docencia no está bien llevada, fundamentalmente hablando en conocimientos, pues todo esto que estamos platicando de que los químicos ya no son químicos porque no tienen cierto conocimiento que les falta, ¿no? Les faltan habilidades, pues recae la culpa en nosotros mismos también de cierta manera, ¿no? Entonces, hay que darle el mérito a cada uno a lo que se dedica porque pues para eso estudian, para eso se dedicaron a esa área en la cual quieren aplicarse y seguir trabajando en conjunto. Eso de que desmeritamos a los industriales porque no hacen mucha química o a los computacionales porque se les hacen enfrente de un monitor. Entonces, todo eso no lo vemos, pero estamos trabajando en conjunto. Muy cierto, Otón. Rubén, si nos ayudas con tu respuesta a esta pregunta. Pues yo al igual pienso que, como Ángel, que pues bien los químicos estamos para resolver problemas y pues sobre todo pienso que estamos para aplicar nuestro conocimiento hacia los demás, o sea, no para quedarnos con ese conocimiento, sino que pues debemos difundirlo y pues difundirlo con todo aquel que esté dispuesto a tomarlo, ¿verdad? Porque pues va a haber quien quiere y va a haber quien no, pero pues siempre buscando la mejora pues del mundo en el que vivimos y pues obviamente de nuestra sociedad. Y yo creo que si algo nos debe dejar la química como tal, pues es que, que pues nosotros debemos estar al servicio de los demás y debemos de buscar pues, pues enriquecer eso y buscar la verdad siempre. Pues ya sería todo. Alejandro. Yo quiero decir que un químico se dedica más que nada a la creatividad, independientemente del área en el que se desarrolle, ya sea en la industria, en la investigación, incluso dando clases. Yo creo que la creatividad es la base para todo químico, de innovar, de crear, de desarrollar en cualquier área. A eso se dedica un químico. Ok, muy bien. Tienen todos
puntos bastante válidos y coherentes con lo que se ha estado hablando. Me gustaría leer un último mensaje de parte de la audiencia. Dice: felicidades al grupo de jóvenes químicos de esta charla, menciona por nombre a todos, dice: qué alegría saber que el futuro de la ciencia mexicana esté en buenas manos. Saludos del doctor Roberto Garza, químico computacional de Pomona College en Claremont, California, Estados Unidos, e incluso nos dejó su dirección de correo electrónico por si alguno desea estar en contacto con él. Muchas gracias al doctor por su comentario, le mandamos un saludo. Y sí, realmente a manera ya tratando de cerrar todo esto, yo opino que un químico es aquel que transforma diversas cosas, no solo la materia, no solo la energía, sino también las mentes. Hay que transformarnos, hay que seguir evolucionando. Las mentes jóvenes, desde aquel docente que en primaria te empieza a enseñar algunas cosas básicas de ciencia y que a lo mejor no estudió como tal química, estudió una licenciatura en educación, pero que sabe un poquito y que le puede sembrar esa semillita de ganas de hacer química a un niño que en un futuro pueda hacer grandes cosas. Los docentes, los divulgadores, no hablamos tanto de la divulgación, pero es un papel también muy importante el decir qué se está haciendo dentro del gremio y que ojalá y vayamos intentando romper poco a poco estos paradigmas, tener un gremio mucho más unido, más consolidado, porque si trabajáramos en equipo, dejando de lado estas vanidades que se pueden formar o que puede haber en personas ya con un poco más de trayectoria que nosotros, podrían lograrse muchísimas cosas, ¿no? No es como en las películas de que un solo científico hace todo, desde física nuclear, bioquímica, hasta astrofísica, ¿no? Aquí hay que trabajar de manera multidisciplinaria y bueno, pues también agradecer a la Ciudad Química de México que nos da el espacio para intentar lograrlo y que nos da oportunidad de expresar nuestras ideas en un evento tan importante como lo es el Congreso, para poder tratar de generar esa conciencia, ¿no? Por último, bueno, a todos los asistentes, los invitamos a seguirnos pues en nuestras redes sociales de todas las secciones que conforman a la Sociedad Química de México en el aspecto estudiantil. Tenemos en bastantes universidades, esperamos también ampliarnos si hay de alguna otra universidad que le interese las actividades que se están desarrollando, pues también vienen los medios de contacto para intentar formar una sección, o si alguien, por ejemplo, alguien de la UNAM o de la UAM nos está viendo y quiere afiliarse a la sección, pues también pueden hacerlo con mucho gusto. Agradezco inmensamente a todos ustedes por su participación, al Comité Ejecutivo Nacional por darnos este espacio. Tener prácticamente 2 horas en un congreso no es fácil y no se le da esa confianza a cualquiera. Entonces, agradecemos y bueno, me gustaría escuchar un poco al doctor Ignacio, qué es lo que opina de lo que estuvimos hablando, cuál es su punto de vista, ya para ir terminando. Muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente, como todos los demás, agradecemos. Ustedes nos dan un poco de frescura, ¿sí? A lo que estamos trabajando y haciendo, ¿sí? Acaban de decir una cosa muy interesante, ¿sí? Y que va en la línea de lo que es el nuevo Congreso, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, la materia está en todos lados. Entonces, como la materia está en todos lados, entonces los químicos seríamos la neta del planeta, definitivamente, porque entonces estudiaríamos todo lo que hay en la naturaleza. Sin embargo, lo que tendremos que recordar, y hago un resumito con lo que ustedes también dijeron, ¿no? ¿Sí? O sea, los que han ganado el premio de química, ¿sí? Nobel de química, son todo, y muy pocos químicos como se entiende como tal. Entonces creo que ahora ya no podemos, con eso que se llama ciencia transversal, ya no podemos identificar si es física, química o biología, ¿no? Es la naturaleza a la que tendremos que enfrentarnos, ¿no? Definitivamente sí. Y creo que esa es la conciencia. Ustedes en sus discursos han esparcido ese asunto, ¿no? ¿Sí? Es la naturaleza y es la ciencia, ¿sí? Y es diferentes modelos o estrategias con los que abordamos cada una de la naturaleza, ¿sí? Los problemas de naturaleza, ¿sí? Los modelos químicos, yo siempre he dicho, son modelos muy aproximados, pero tienen capacidad de predicción. Los modelos físicos son muy exactos, pero entonces predicen muy poquito, ¿sí? Y los modelos biológicos, ¿sí?
ya dado a que a lo que ellos estudian es mucho más complejo, son mucho más aproximados que los químicos, pero tenemos que hacer sinergia. Ya no podemos dividir, si ni siquiera en la misma química, ustedes lo han dicho, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? La fisicoquímica, la termodinámica, la química computacional, ya no podemos distinguir eso, ¿sí? Definitivamente. Tan es así que ahora nuestro Congreso, por primera vez, ya no divide en áreas de fisicoquímica, de química analítica, sino son los problemas a los que nos enfrentamos, ¿sí? Ciencia, energía, todas estas cosas, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes en sus discursos han hecho común esta preocupación, en donde ya no podemos dividirnos, ya no podemos distinguir, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Es un problema que tenemos que estudiar, ¿sí? ¿Sí? Una de las cosas que a mí me preocupa mucho cada vez, ¿no? La ciencia de materiales, entre comillas, y la ingeniería de materiales es más química de materiales que ingeniería, ¿no? Definitivamente, ¿sí? Si entendemos, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es eso, es en nosotros, y ustedes, me da mucho gusto escucharlos, que en sus secciones estudiantiles están dando cabida a todos los que trabajan en la química, ¿sí? O con la química, ¿sí? Definitivamente, y sean de cualquier carrera, ¿no? Eso es una cosa muy interesante y ojalá podamos hacer eso, y eso es un poco la idea de lo que queremos hacer. Nos está escuchando la vocal académico y la presidenta de la Comisión de Educación y Difusión, que es la doctora Rosa María Catalá, que entonces, donde también estamos impulsando la parte de divulgación, y sé que ustedes tienen muchas ideas en esa parte. Entonces, pronto ella los va a asociarse con ustedes para ver cómo hacemos sinergia también en esa parte. Entonces, les agradezco mucho este espacio de reflexión, y como lo dijo Emiliano, es muy difícil convencer que teníamos que ser un espacio de que siempre era de investigadores super ultra, ¿sí? Darles de bienvenida a ustedes. Para nosotros es un placer y es solamente un reconocimiento al trabajo, y ojalá puedan seguir haciendo este asunto en bien de poder decir: la química es importante como todas las demás, ¿sí? Y todos necesitamos de todas esas áreas para poder llegar a un bien común, ¿sí? Y como alguien dijo, nuestro compromiso es hacer bien, no solamente para el desarrollo de la ciencia en el mundo, sino para México también. Y México ahorita necesita muchas cosas desde el punto de vista. Les agradezco mucho, ¿sí? Y adelante, Emiliano, para terminar, por favor. Gracias. Pues muchas gracias, doctor, por sus palabras. Créanos que el gusto es nuestro de estar aquí. No me queda más que agradecer, no hay palabras suficientes para agradecer tanto a los compañeros que estuvieron aquí aportando ideas, generando el debate, tanto al Comité Ejecutivo Nacional, a la parte técnica y administrativa de la Ciudad Química de México, que hacen que el Congreso sea posible. Y pues nada más que agregar en este momento. Sigan a las secciones en todas sus redes sociales para estar pendientes de lo nuevo que se está haciendo, y ya. Hasta aquí termina mi participación. Un placer haber estado con ustedes y un saludo a todos. Muy bien, muchas gracias. No se desconecten, a las 5 de la tarde empezamos nuestra ceremonia de clausura, en donde además daremos los reconocimientos al premio de los mejores carteles estudiantiles. Entonces, por favor, no se desconecten, a las 5 de la tarde en punto empezamos nuestra ceremonia. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Ojalá nos podamos ver en persona y tomarnos un vinito tinto para poder celebrar este asunto. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, Isabel, Rubén, Alejandro, Ángel, Jesús, Emiliano, Manuel, aunque no te mueves más, que estás fijito, José Adrián. Hasta luego. Y hasta luego, Carlos, el doctor Carlos Fontana, que es el que coordina todas estas iniciativas. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Buenas tardes.